Mi nombre es Alirio Uribe Muñoz, soy representante a la Cámara del Polo Democrático en Bogotá. Para mí es un honor dar un saludo a este sindicato, a esta asociación de trabajadores independientes que van a tener esta importante asamblea para visibilizar toda la problemática que tienen los trabajadores que llaman informales o la economía informal o la economía popular en Colombia. Nosotros reconocemos que lo ideal sería que tuviésemos trabajo decente, que todo el mundo tuviese estabilidad laboral, convenciones colectivas, contratación colectiva, pero la realidad de Colombia nos muestra otra cosa. Tenemos ciudades como Cúcuta, por ejemplo, el norte de Santander, donde la economía informal, es decir, la economía popular, generan el 70% de los empleos, mientras que, por ejemplo, la minería genera el 1% del empleo en Colombia. Por otro lado, en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, algunos analistas hablan de que entre el 40 y el 60% de la economía se da precisamente a partir de la economía popular, de la economía informal. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional y el gobierno local frente a estos temas? Los gobernadores, los alcaldes, el presidente de la República no reconocen esta economía popular, no visibilizan esta economía popular. Yo les pregunto, ¿qué empresa en Colombia o qué multinacional generan empleo para el 60 o para el 70% de la población en Colombia? Los únicos que hacen esto y lo hacen al sol y al agua y con todas las dificultades y perseguidos por la policía y en ambientes de ilegalidad, pues son precisamente ustedes, los trabajadores independientes. Yo lo digo porque yo también fui un trabajador independiente y con eso fue que pude sufragar mis estudios de Derecho y soy muy sensible al tema, porque efectivamente lo que debería hacer el Estado es proteger esa economía informal. Y desde el Congreso estaremos pendientes a las decisiones que ustedes tomen, a las conclusiones que ustedes tomen para seguir en la discusión de cómo darle vida digna a la economía informal en Colombia. Muchas gracias. Es para ti. Hola, buenos días a todos. En primer lugar quisiera felicitar la realización de esta nueva organización de Asociación de Trabajadores Independientes. Eso de alguna manera fortalece el ejercicio de la libertad sindical tan necesario para la reivindicación de los derechos y de lograr las aspiraciones de los trabajadores de este sector que generalmente es desconocido y poco organizado. En ese sentido, señalar que recientemente la OIT adoptó la recomendación número 204 para la transición de la economía informal a la formal, y uno de los aspectos fundamentales para ese tránsito es justamente el tema de la organización de los trabajadores. Derechos, a ti queremos ayudar. Soy Catherine, francesa, militante de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Soy funcionaria pública, responsable de alcaldía, de una alcaldía de barrio. Saludo con mucha esperanza y con mucho cariño en la creación del ATI, Asociación de Trabajadores Independientes. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, porque el mundo cambia, porque el trabajo cambia. Y hay mucha gente que no tiene un lazo formal, un contrato, y que no tiene una empresa con todos los derechos laborales suficientes. Así que encontrar un espacio para organizarse colectivamente, poder reclamar y reivindicar sus derechos es genial. Adelante en la lucha. A ti es para ti. Un saludo muy especial para todos los trabajadores y trabajadoras que hacen parte de la Asociación de Trabajadores Independientes ATI. Es importante que este mundo de trabajadores, que son la mayoría del país, en un ambiente deslaboralizado como el de Colombia y como el del mundo, en el que alrededor del 70% de los trabajadores no tienen vinculación mediante contrato de trabajo, se organicen sindicalmente para reivindicar mejores condiciones laborales. Por eso no hay duda alguna para que todos los trabajadores independientes a lo largo y ancho del país pasen a formar parte de las filas de esta organización sindical que acaba de nacer y que se promete como la salida para la organización de los trabajadores informales. Así que no dudemos en sindicalizarnos, que la sindicalización es el camino.
Estamos invitando a vincularse al Sindicato de Trabajadores Independientes en la medida en que ha surgido una propuesta desde los jóvenes trabajadores, los profesionales, los trabajadores que no se han vinculado al movimiento sindical, a encontrar un mecanismo donde a partir de la organización puedan conocer sus derechos, el derecho a asociarse, el derecho a mejorar sus condiciones laborales, a tener prestaciones laborales y garantías. Por eso consideramos que es muy importante que el encuentro de los trabajadores independientes les permita en una forma autónoma construir esa ruta para rescatar los derechos laborales. La Central Unitaria de Trabajadores es un espacio de unidad y articulación para el sector privado y para el sector público, y por eso consideramos que hay que luchar por los intereses generales de todos los trabajadores, a tener un salario justo, a tener prestaciones, a que haya un respeto en la contratación laboral, y por eso nosotros proponemos que hay que luchar nuevamente por lo que mandata la Constitución colombiana, que es un estatuto del trabajo, porque en Colombia ha desaparecido las leyes laborales, el código sustantivo del trabajo, o sea, se ha deslaboralizado la situación laboral, y necesitamos rescatar esos derechos laborales a través de un estatuto del trabajo, y necesitamos que los más afectados por esa política laboral pues se organicen para luchar y rescatar esos derechos. Nuestros derechos, unámonos a